¿Qué tal, queridos y apreciables oyentes? Bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito, Psicodifusión. En esta ocasión vamos a estar hablando y discutiendo sobre los trastornos de fobia específica. Aquí conmigo me está acompañando mi compañero Seferino Peña. ¿Qué tal, Santi? Mi compañero Diego Pacheco. Muy buena, Santi. Mi compañero Alejandro Buganza. ¿Qué onda, Santi? ¿Cómo estás? Y su servidor Santiago Altamirano. Antes de comenzar a hablar y a indagar más sobre el tema, nosotros somos estudiantes de la carrera de psicología y este ejercicio solamente tiene una finalidad académica y educativa. Les invitamos a que cuando se trate el tema de los trastornos mentales, ustedes acudan a profesionales de la salud. Y también les recordamos que no deben autodiagnosticarse bajo ninguna circunstancia. Y les pregunto el día de hoy, compañeros, ¿qué tal se encuentran? Pues bien, Santi, solo con un poco de miedo, la verdad. ¿Se podría decir, Sefer, entonces que tienes un poco de fobia? Pues de hecho, Buga, aquí hay una diferencia clave entre lo que es un miedo normal y lo que ya se denomina fobia. No son la misma cosa. Oh. ¿Qué es una fobia exactamente? La definición que nos da Stanford University en su departamento de medicina es que es un miedo identificable y persistente, que es excesivo y que es de naturaleza irracional, y que este va a ser desencadenado o provocado por la presencia o la anticipación a que exista un objeto, un estímulo o una situación en específico. Y en esta, valoración que hace la persona de la amenaza que implica esa situación o esa cosa, va a haber como una sobreestimación del potencial peligro que implica. ¿Ok? ¿A qué te refieres con sobreestimación del peligro? La sobreestimación es que se exagera la proporción en la cual el objeto o la situación fóbica va a causar un daño o puede tener un potencial de causar un daño a la persona que así lo percibe. A eso se refiere la sobreestimación. Y bueno, una parte muy clave para entender las fobias es entender cómo es que se originan. ¿Qué podríamos discutir, traer a la mesa sobre el origen de las fobias? Bueno, Santi, pues para explicar un poco el origen de las fobias, es importante primero mencionar que estas se originan generalmente en la infancia y se desprende de experiencias negativas sobre una situación o el objeto fóbico que se presenta. Y es importante también mencionar que esta es persistente en el tiempo. De aquí voy con un ejemplo. Digamos que tenemos un niño el cual vio una película que trata sobre arañas en una casa y hace mucho daño, ¿no? Una película de terror. Entonces, lo que sucede es que este niño le genera una fobia a las arañas, la cual persiste durante gran parte de su vida. Lo cual sucede es que cuando ve alguna araña, a este le genera una sensación de ansiedad. Diferenciándolo un poco con la cuestión de los miedos que se mencionaba hace un rato, es que yo tengo una experiencia que cuando era niño vi una película en donde habían serpientes en un avión. Ah, la recuerdo, sí. Sí, no recuerdo el nombre de la película, pero sobre eso trata. Y vi una escena en el que un hombre fue a hacer del baño y una serpiente sale del retrete y lo muerde. Eso me hizo por algunos días ir con bastante cuidado al baño porque me daba miedo de que saliera una serpiente. Eventualmente eso fue algo que fui olvidando, entonces no se originó una fobia, sino simplemente vi un evento y me ocasionó miedo el estar en esa situación. Y bueno, las fobias específicas son pues temores a objetos o situaciones particulares, como por ejemplo la fobia a animales que ya mencionamos, o alturas, etc.
Stanford también menciona que es un poco más frecuente en las mujeres. Si el objeto del miedo se puede evitar con facilidad, las personas con fobias pueden no sentir la necesidad de recibir un tratamiento. Sin embargo, a veces pueden tomar decisiones profesionales o personales importantes para evitar, que la situación fóbica se presente. Que, de hecho, perdón, Sergio, que te interrumpa. Sí. Es que, ahorita que mencionabas la diferencia, que retomaste el punto de Santi acerca de la diferencia entre miedo y fobia, me estaba pensando que, por ejemplo, en mi caso yo considero que tengo talasofobia, que para quienes no conozcan, la talasofobia es básicamente miedo específicamente al mar y a ese tipo de situaciones, porque a mí de chiquito también me pasaba que iba mucho a la playa con mi familia de vacaciones y varias veces reiteradamente me metía al mar y sentía como los peces pegándome en los pies, o me metía a mar abierto y sentía como un miedo profundo acerca que no sentía como control sobre mi cuerpo, me sentía perdido. Y a mí no me gustaba en realidad, pero me decían que me metiera porque me iba a gustar, porque era la playa es bonita. Y la verdad es que actualmente ahorita no me gusta para nada el mar abierto, y casi siempre que puedo, porque ahorita que mencionabas que tienden a evitar estas situaciones en las que causan fobia, yo prefiero mucho las albercas. A mí en lo personal yo soy más 100% de albercas que de playa. Uh-huh. Por ejemplo, cuando voy de vacaciones a playas así, normalmente yo prefiero estar o en la alberca del hotel o como mucho haciendo un castillito de arena, pero lo que es meterse al mar, la verdad es que a mí me aterra. Una situación en la que me obligaron a nadar con delfines en mar abierto y yo no podía parar de pensar en el terror que me causaba que pudiera llegar algo debajo del mar, un tiburón, una ballena. Sí, ¿y más o menos a qué edad empezaste a tener este miedo irracional al océano? Pues a mí, yo recuerdo que más o menos fue unas vacaciones de cuando yo tenía por ahí de 4 o 6 años, un aproximado de esa edad, la verdad, no sabría decirte específicamente, pero claro. Sí, es más o menos, fui con mi mamá y mi hermana y la verdad es que esas situaciones sí me ponen un poquito como erizado. Sí, gracias por compartir, Buga. La verdad es que sí, es un ejemplo apropiado sobre lo que es una fobia. También como un dato adicional, igual Stanford tiene la incógnita de si el contacto de las fobias para su desarrollo es una cuestión que también puede venir predispuesta genéticamente, lo cual es algo que aún se sigue investigando. Claro, como necesitamos más investigación, dirías, por lo que tú has visto sobre el resto. Sí, precisamente. Va. Qué curioso. Bueno, y una explicación que también se le busca dar a las fobias, la introdujo Skinner, que para quienes no sepan, Burroughs Frederick Skinner fue un psicólogo estadounidense muy célebre en el siglo XX, considerado el principal divulgador del conductismo. Skinner empezó a creer en la posibilidad de explicar la conducta del ser humano como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno. Que, para ser más concisos en esta cuestión, en el caso de las fobias, la persona aprende a evitar el objeto o situación que le causa miedo, porque esa evitación le permite escapar de la ansiedad que siente sobre la situación o el objeto fóbico. Esta evitación actúa como un refuerzo negativo, lo que significa que aumenta la probabilidad de que esta persona vuelva a evitar el objeto o situación en el futuro. Y bueno, en este podcast a lo que vamos más orientados es a la cuestión de niños y adolescentes. Uh-huh. Sí, y pues esta población, como ya lo has mencionado, el origen de las fobias específicas pues generalmente se va a dar en la infancia. En el ejemplo de Buga es justamente el caso, ¿no? Que desde la etapa infantil surge este miedo irracional. Y yo les quiero hablar de las fobias que son más comunes precisamente entre niños, niñas y adolescentes. La fobia más común sería la fobia a los animales, a ciertos animales, como ya se mencionó tal vez la aracnofobia, el miedo irracional a las arañas. También está el miedo a los insectos, que pues entra prácticamente en la misma categoría. Y le sigue una de las más comunes, que es la hematofobia. Hematofobia se refiere al miedo irracional a ver sangre, estar en presencia de inyecciones o de agujas,
O también la fobia, pues evidentemente hay también sangre en las heridas. La que sigue en esta pues, clasificación de los subtipos específicos es la claustrofobia, que esta es relativamente conocida, es el miedo a los espacios muy cerrados. Y también está la fobia a volar, que se le denomina aerofobia, a volar en avión o en cualquier medio de transporte volador. Y también existe, y esta también es muy muy común, el miedo a las alturas, que a veces se puede llegar a confundir con la palabra vértigo. El vértigo es una sensación momentánea, no es lo mismo que la fobia a las alturas. Okay. Sí, porque investigando justamente yo mismo pensaba que el vértigo era equivalente, pero resulta que no es así. La fobia a las alturas en realidad se llama acrofobia. Y pues estos son los trastornos más comunes, y justamente en manuales diagnósticos como en el DSM-5 se tipifica muy similar a lo que les acabo de mencionar. Y si podemos notar algo en común de todas estas fobias es que van a girar en torno a una amenaza real, pero que está exageradamente percibida por la persona, y digamos implica un riesgo mayor a su integridad física o un riesgo a su vida, y pues todo esto va a tener señales muy claras que el cuerpo va a manifestar en la presencia de justamente los objetos o las situaciones. Podemos hablar de síntomas que se van a presentar. Sí, justamente existen 3 tipos de síntomas en las fobias. Están los síntomas físicos, en donde podemos destacar sudoración, la respiración anormal, la aceleración del corazón, temblores, escalofríos, dolor de pecho, sequedad de boca, mareos y dolor de cabeza, entre otros. También tenemos los síntomas psicológicos, en donde están los pensamientos distorsionados respecto a la situación o estímulo. En la acrofobia, por ejemplo, se puede dar el miedo a caer desde la altura alta, incluso si no existe un peligro real de caer. Uh-huh. Y también están los síntomas conductuales, que está la evitación de la situación o del estímulo temido. Ok. Sí, muchas gracias por esa explicación. Yo creo que nos da una idea de cómo es que se ve una persona que tiene, digamos, está frente a un evento que le causa pavor. Presenta pues algunas son visibles, ¿no? Como por ejemplo la sudoración, lo que mencionas de los temblores, todo esto. Y pues como en todo trastorno mental, la sintomatología pues va a tener un efecto directo en el bienestar de la persona y puede imposibilitarle algunas cosas. Sí, justo, Santi. De hecho, claramente pues la situación que se da con las personas con fobia no solamente debe ser vista de un punto en el cual la persona, por así decirlo, sufre de este miedo irracional, sino cómo se ve afectado en sus otras áreas, ya sean sociales, obviamente fisiológicas, biológicas, porque pues retomando todo lo que hemos dicho hasta ahora, se entiende obviamente que el miedo tal cual no es una emoción negativa. De hecho, precisamente viene de un rasgo de supervivencia, pues como todos sabemos, a través de la evolución hemos desarrollado ese tipo de cosas. Sí. Pero sin embargo, cuando empieza a ser fobia, y obviamente se prolonga, ya es un impedimento para las tareas de pues los niños y las personas que estén pues en estas condiciones. Voy a agarrar uno de tus ejemplos de hace rato, que fue la hematofobia. Uh-huh. Precisamente quisiera comentar que puede llegar a haber, digamos, no sé, un niño que cuente con hematofobia y a la hora de ir al médico, al hospital, a hacerse un análisis de sangre, pues obviamente va a sentirse mal, va a sentirse agobiado, no va a dejar que la enfermera a lo mejor se acerque con la aguja hacia él. Puede ser que durante incluso la propia pues transfusión de sangre o lo que se le esté haciendo pueda moverse, incluso pues lesionarlo de gravedad. Justo otro ejemplo relacionado a esto, y como lo comentábamos con lo de las películas, suele ser el caso de las arañas. Imaginémonos, el niño a lo mejor tiene un campamento en el cual pues van a estar todos sus amigos, pero sin embargo este miedo a las arañas lo restringe de ir. A lo mejor él puede tener mucho miedo de que
en el bosque se vaya a encontrar con algunas arañas, que a la hora de poner su tienda de campaña haya arañas ahí. Entonces se está perdiendo de una oportunidad de divertirse y pues es algo que a final de cuentas le está impidiendo pues desarrollarse con los demás. En este caso son las arañas, pero pueden ser cualquier otro tipo de animal. Sí, justamente yo investigué sobre la zoofobia y realmente puede causar bastante disfunción, y más en México, en donde encontramos muchos perros callejeros. Pero, perdón, jefe, ¿qué es la zoofobia? Zoofobia se resume básicamente como la fobia a los animales. Ah, ok, perfecto, gracias, no lo había escuchado. Sí, y pues justamente aquí en Puebla, que existen muchos perros callejeros, el simplemente salir de tu casa ya representa un riesgo para la persona con zoofobia. Ok. O puede presentar estas reacciones, ¿no?, que tú mencionabas en los síntomas con mucha facilidad, porque digamos que su objeto fóbico, técnicamente estímulo fóbico, va a ser muy común en su contexto, entonces le puede, ahora sí que sí, generar mucha disfunción en más de un área de vida. Como menciona Diego en el ejemplo del campamento, pues ahí ese niño del ejemplo se estaría perdiendo de una oportunidad de socializar, una oportunidad Sí, claro, de recreación. Precisamente. Sí. Y ahora, mis queridos oyentes, pues esta parte del podcast es bastante relevante porque si ustedes, ya sea que sus hijos, personas que conozcan, cercanas, cualquier tipo, presentan una fobia, pues sería bueno que pusiéramos atención a lo que nos tiene que decir Buga acerca de cómo son estos pues tratamientos desde la psicología. Sí, pues muchas gracias, Diego. Antes, queridos oyentes, antes de ya entrar de lleno a los tratamientos basados en evidencia que hay para las fobias específicas, nos gustaría mandarle desde aquí un saludo a la maestra Brenda Trejo, debido a que hemos escuchado que es una gran fan y le gusta escuchar mucho los podcasts. Entonces, pues, un saludo, maestra Brenda. Esperemos le esté gustando el podcast y esperemos que lo sintonicen en el siguiente capítulo. Pues, perfecto. Ahora sí, hablando un poco más de lleno acerca de los tratamientos para las fobias específicas, me gustaría mencionar que hoy en día los tratamientos para las fobias específicas implican algún tipo de exposición a los objetos o las situaciones temidas, ¿no? Y uno de los tratamientos que se suele utilizar y que, basado en la evidencia, es el más efectivo hasta la fecha, es la llamada terapia de exposición, que, como se podría bien intuir por su nombre, porque es muy intuitivo, consiste justamente en que la persona se exponga a este objeto o situación que teme. Pero bueno, existen diferentes tipos de técnicas dentro de la terapia de exposición para el tratamiento, que tiene como primera mano, como bien lo dice, la exposición a los objetos o situaciones temidas. Lo que suele variar en estas técnicas es la forma en la que se presenta el objeto o situación temida. Por ejemplo, se podría llegar a presentar solamente en forma de imágenes, no con la presencia del objeto o situación en sí, sino a través de imágenes. Y de hecho también se le llama exposición en vivo cuando la persona sí se le presenta en la misma habitación o cerca de ella este objeto o situación fóbica. Sí, de hecho justamente eso es como se podría llamar, que hay unos que se presentan de forma directa y hay otros que se presentan de forma indirecta. Y Por ejemplo, una persona con aracnofobia puede empezar la exposición imaginando a una araña, lo cual sería esta exposición indirecta, para así disminuir el miedo que tiene y la ansiedad que le ocasiona esta araña antes de exponerse a una araña en vivo, lo que sería la exposición directa. Sí, justo. Entonces la exposición indirecta es un poco como para ir aminorando este miedo, para que no exponer a la persona de lleno a lo que le genera todo este temor y esta angustia, esta ansiedad. Es simplemente como ir paso a paso, gradualmente se va exponiendo poco a poco más. La persona que tenga la fobia se irá exponiendo, pues, como he dicho, como gradualmente a las situaciones que le causa temor. Esto se realiza claramente en un ambiente seguro y controlado lo más posible dentro del temor. Y sí, justo, Buganza, todos estos parámetros o la rigurosidad del proceso, pues es justamente porque va aunado a una técnica psicoterapéutica que lleva todo un método detrás. Sí, y claro, que debe ser llevado a cabo pues por un profesional en dicha técnica. Y pues esta técnica va a tener una serie de pasos, ¿no? Una serie de pasos a seguir.
Sí, entonces pues es importante que se vaya reduciendo este miedo y ansiedad gradualmente, ya que es normal que estas situaciones le generan a la persona evitación de las situaciones que pues a la persona le generan temor, ya que pues es natural que cuando se experimenta miedo o ansiedad debido a una fobia, pues se tiende a evitar cualquier situación, objeto o persona que le pueda recordar a ello, a la persona. Lo que puede dar una sensación temporal de alivio, y es lo que suele pasar mucho en personas que padecen ciertas fobias, pero pues esto a la larga el miedo persiste y esto puede llegar a causar problemas en la vida cotidiana de la persona. Por ende no es muy rentable, hay que buscar formas en las que esto disminuya. Por ende, algunas de las técnicas que les vamos a presentar a continuación son diferentes métodos de exposición. Y empezaríamos con la exposición en vivo, que pues básicamente la exposición en vivo consiste en exponerse a situaciones que generan pues este temor de manera voluntaria y progresivamente. Un ejemplo pues podría ser una persona con claustrofobia, que exponerse de manera viva y directa sería ir a elevadores, o sea, sabiendo que es un espacio cerrado y que le causa temor, poco a poco, tomando a lo mejor una vez a la semana el elevador en vez de subir las escaleras como muchas personas con claustrofobia suelen hacer, es irse exponiendo gradualmente. A lo mejor primero empiezas con una vez a la semana, después cuando se vaya reduciendo un poco este miedo y ansiedad empiezas con 2 veces a la semana y vas aumentando esta exposición hasta que se reduzca el miedo y la ansiedad que esto genera y podamos mantener como una calidad de vida y una funcionalidad más adecuada para la persona. Bueno, también tenemos el caso de la exposición imaginativa, en donde pues el terapeuta le pide a la persona con fobia, obviamente, que se imaginen escenarios diferentes. Podría ser en el caso de la talasofobia, que le pida, pues, cierra los ojos, imagina que estás en un espacio con mucha agua a tu alrededor, estás flotando. Otro caso, en el miedo a las alturas, podría ser, quiero que te imagines estando en la azotea de tu casa, quiero que te imagines también en algún edificio de muchos pisos, y son diferentes ejemplos que se pueden dar para las personas con la fobia. Y pues en tercer lugar tenemos la llamada exposición interoceptiva. Este término puede resultar ajeno a algunos oyentes, entonces interoceptivo se refiere a dentro de uno mismo, una percepción hacia adentro. Esta exposición interoceptiva consiste en exponerse a las sensaciones corporales que se tienen miedo o las que provocan pavor en la persona y son inducidas a través de diversos medios. Pueden ser, por ejemplo, que sea una fobia a, justamente ahora sí que voy a tomar tu ejemplo, Diego, de la talasofobia, que se le exponga, por ejemplo, a la sensación de estar sumergido. Puede ser, por ejemplo, primero que se sumerja únicamente una parte del cuerpo, y esto ya implica pues la sensación, ¿no?, de estar dentro del agua, tal vez no dentro del mar como tal, pero sí algo que se asemeja a un nivel sensorial. Bueno, también Está la exposición mediante ayudas audiovisuales, donde pueden utilizarse diapositivas, sonidos, videos o presentaciones mediante un ordenador o un teléfono, y esta técnica suele usarse para complementar otras exposiciones. El terapeuta en estos casos lo que puede hacer, en el caso de la acrofobia, es presentarle al paciente un video de paracaidismo desde el punto de vista del paracaidista, para que éste experimente lo que es la caída desde un lugar muy alto, sabiendo que no va a suceder algo pues que le haga daño. Sí, de hecho otra técnica que existe es la exposición utilizando la escritura. En este caso el terapeuta le pediría al paciente que escriba una situación que le cause temor. Por ejemplo, una persona con zoofobia, que le den miedo los perros, justamente el terapeuta le podría decir, escribe una situación en la que te encuentras un perro en la calle, y después podría pedirle justamente que lo lea en voz alta o que lo lea para sí mismo, para exponerse de esta forma a esa posibilidad de situación. Bueno, otro caso que resulta extremadamente útil en las fobias, como lo serían la aerofobia y acrofobia, sería la exposición mediante realidad virtual. Esta nos permite obviamente tener un ambiente simulado y más controlado de lo que se va a hacer, y que incluso puede llegar a ayudar a las personas que no son
tan fáciles de acceder a estos sitios. Por ejemplo, en el caso de la aerofobia, el hecho de estar en un avión pues no resulta tan sencillo para algunas personas, y con el uso de la realidad virtual se puede inducir este escenario, obviamente con las gafas o el equipo que requiera, y pues ir presentando esta situación que a lo mejor puede ser muy difícil a alguien que lo requiere en ese momento. Y además me parece justamente que es todavía mejor porque incluso en el hipotético caso en el que se trata de exponer a una persona con miedo a los aviones, a un avión, es más difícil controlar el ambiente y un ambiente seguro para que se vaya exponiendo, porque si la persona empieza a entrar en pánico, empieza a entrar en ansiedad, con mucho temor y se quiere bajar, pues para sacarlo del avión va a estar muy complicado, va a ser mucho problema. Entonces con la realidad virtual justamente es más fácil controlar este ambiente seguro y que la persona se sienta un poco más en control. Claro. Justamente. No, además de que tendría uno que comprar el boleto de avión. Claro. Pero bueno, también en último lugar tenemos la exposición simulada, también llamada role playing, que pues consiste justamente en actuar, en hacer una actuación en un ambiente terapéutico de la situación fóbica. Por ejemplo, se puede, en el caso de la fobia a los espacios claustrofóbicos, se puede nada más simular o actuar, literalmente como lo hacen los actores, que se está entrando, por ejemplo, a un elevador o que se está entrando a un lugar muy confinado, y pues este role-playing va a ser simulado y va a ser reproducido en varias sesiones terapéuticas. De hecho, todas las técnicas que les acabamos de decir, todas son técnicas de exposición, como ya lo hemos dicho, van a ser en muchas sesiones terapéuticas. Sí, justamente algo importante a mencionar es que en un promedio estas sesiones suelen durar de 30 a 120 minutos aproximadamente, y sí, justamente se repiten dependiendo de la cantidad de sesiones que requiera la persona. O la señal del pollo, ya saben qué significa eso, chavos. Ya estamos llegando al cierre de este episodio, de este podcast. Ya para recapitular e ir cerrando con lo más importante que queremos que recuerden, en primer lugar está que existe sí una diferencia muy importante entre lo que es un miedo normal y una fobia. Existe esta línea que hay que prestar muchísima atención para no confundir un miedo normal en el desarrollo con una fobia que ya representa algo pues patológico. También como segundo punto hay que tener en cuenta siempre que por lo general las fobias se originan en la infancia y surgen una experiencia negativa sobre una situación o un objeto que persiste en el tiempo. Y bueno, como tercer punto es recordarle a nuestro público general y especialmente a los padres que nos escuchan que sus hijos presenten o padezcan de algún tipo de fobia no significa que estén condenados a vivir con esta fobia por todo el resto de su vida. Existen, como ya lo hemos visto, tratamientos y terapias que ayudan a disminuir y a reducir este miedo y pavor, por lo cual es importante tener en cuenta esto. Y como cuarto punto y para finalizar esto, me gustaría decir que pues todo esto es finalmente para los niños y para la gente que presenta estas fobias, recordar que impiden muchas áreas de su desarrollo y es importante brindarles este apoyo para que puedan superar cualquier tipo de fobia que presenten. Muy bien, muy buena manera de finalizar, Diego. Pues les agradecemos nuevamente a todos nuestros oyentes por prestar atención a esta información, a este episodio. Y pues quiero agradecer también a los compañeros colaboradores, a Cefe, a Boganza, a Diego y bueno, yo, su servidor Santiago, estamos aquí a la orden para continuar aprendiendo y continuar aprendiendo juntos sobre la salud mental. Gracias por sintonizar este capítulo de Psicodifusión.